Ya, lo último que conversamos en clase estuvimos hablando sobre la consulta indígena, hablamos sobre algunos principios, lineamientos de cómo esto se debía realizar, y hoy día vamos a continuar con esos principios que estuvimos conversando en la última clase que fue antes del receso. Así que ahora voy a empezar a compartir los contenidos. Hola, Nelson. Hola, profesora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien. Y ahora estoy buscando el Power. Me avisan si es que el Power, bueno, aunque creo que no voy a cambiar mucho de lámina, pero vamos acá. Ya, les estaba conversando en la última clase, nosotros conversamos sobre ciertos lineamientos de interpretaciones o la interpretación fidedigna de cómo se debía dar la consulta según cómo está tratada en el convenio 169 de la OIT. Y bueno, conversamos que la consulta tenía que ser previa, libre e informada, hablamos de alguna forma general sobre la participación y sobre lo que entendíamos, pero nuevamente de forma general, porque hoy día lo vamos a ver un poquito más específicamente sobre lo que era el consentimiento previo, libre e informado. Y aparte, hacia el final de la clase de hoy día les voy a hablar de dos casos que tratan sobre la importancia de la consulta indígena y cómo ésta se relaciona con otros trámites que ustedes todavía no conocen, en el aspecto que ustedes son alumnos creo que de tercero, segundo, tercero, cuarto año, específicamente de cómo se relaciona o cómo se trata la consulta indígena en lo que se llama el sistema de evaluación de impacto ambiental que nosotros tenemos en Chile actualmente y cómo esta se encuentra regulada. Porque yo hasta ahora les he contado que la consulta indígena se encuentra regulada en un decreto que es el decreto ley 66, que es el decreto, la normativa nacional que viene a indicarnos los lineamientos que sigue la consulta o cómo debe realizarse la consulta en Chile. Y también les había comentado que esto ha sido muy criticado a nivel internacional en cuanto se considera que la forma en que nosotros regulamos la consulta de forma interna a través de este decreto es muy restrictiva en cuanto a su interpretación. ¿Por qué les digo esto? Porque la consulta además tiene otra reglamentación especial dentro de este mismo sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental es el sistema que nosotros tenemos en Chile para poder determinar que un determinado proyecto va a tener una afectación significativa en nuestro medio ambiente, ¿no? Y si en el caso que, bueno, en general todos los proyectos de extractivos mineros o extractivos de recursos naturales o de elementos de la naturaleza, yo les había comentado en clases ya, siempre van a tener algún impacto importante o considerable al medio ambiente. En cuanto en Chile está permitido o existe un derecho a contaminar, independiente de la garantía que nosotros tenemos en la Constitución de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Para los 19 número 8. Nosotros sabemos esto hasta ahora. Ahora nosotros tenemos este sistema de evaluación de impacto ambiental que ¿qué es lo que hace? No prohíbe los proyectos, sino que lo que hace es tratar de que estos privados, con participación de terceros interesados, como en el caso de los pueblos indígenas, puedan mejorar los proyectos que están presentando a fin de que las eventuales daños que puedan causar al medio ambiente sean mínimos o tengan alguna medida de compensación. Eso es lo que viene a hacer este sistema. Ahora, dentro de este sistema de evaluación de impacto ambiental, existen dos tipos de ingresos a este sistema. Uno es a través de una declaración de impacto ambiental y por otro lado a través de un estudio de impacto ambiental. Cuando nosotros entramos a través de declaración de impacto ambiental es una forma bastante más básica de evaluarlo a través del sistema de impacto ambiental donde solo interviene la empresa en particular que está generando este proyecto que se está presentando, sin intervenir terceros como por ejemplo los pueblos originarios. Eso también es una queja con respecto a la consulta, porque se ha utilizado mucho entonces esta declaración a fin de que no participen y no se realice la consulta para generar algunos proyectos que quizás sí generan ciertos daños. Y de esto se trata el caso del Cerro Márquez y también el caso, en algún grado, el caso de la comunidad indígena Carimán Sánchez y Gonzalo Marín con inversiones WIFE Limitada, que se refieren específicamente a la procedencia de la consulta indígena ante dos casos, en el caso específicamente del Cerro Márquez, donde se ingresó al sistema de impacto ambiental a través de una declaración en vez de un estudio de impacto ambiental. Porque en el estudio de impacto ambiental sí está considerada la consulta indígena. Y aquí les comento nuevamente, porque la forma en que se regula dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental la consulta, si bien lo incorpora dentro de todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental, lo hace de una manera aún más restringida de lo que lo hace el decreto 66. Entonces sí, nosotros como legislación nacional estábamos fallando ya
dentro de lo que se consideraban los parámetros de la consulta indígena en virtud del convenio 169 y el decreto 66, eso es aún más dentro de este sistema de evaluación de impacto ambiental, porque se restringe aún más la consulta indígena. Entonces, continuamos con lo que habíamos conversado hasta la clase anterior. Y quedamos ya vimos de qué se trataba esta idea de la consulta previa, libre e informada, y también ahora toca hablar de lo que es la participación. Y bueno, dentro de participación también es importante, si bien no se trata específicamente de la consulta, sobre todo el proceso constituyente que nosotros estamos viviendo, recordar también la participación que tienen los pueblos originarios en escaños reservados, y recordar, o no sé si ustedes lo saben, me imagino que estuvieron atentos al proceso en el fin de semana y durante la semana, de que dentro de escaños reservados hay una egresada de nosotros, de la facultad, que es la representante aymara a nivel nacional, ¿no? Entonces, para que veamos cuáles son los impactos que pueden tener o cuál es la participación que nosotros incluso tenemos de nuestros territorios en estos procesos históricos nacionales. En cuanto a la participación, tal como nosotros lo hemos señalado en un principio, dentro de lo que hemos revisado hasta ahora, este es un principio que inspira el convenio 169. Nosotros ya hemos revisado, hicimos un cuadro comparativo entre el convenio 169 y el convenio 107 de la OIT, y vimos la importancia y la distinción que se hace en cuanto a la interpretación o cómo se entiende el concepto de pueblos indígenas y cómo se entiende la subsistencia de estos en sus territorios y en los países en que se encuentran, ¿no? Y cómo se entiende este concepto más bien de carácter evolutivo de los pueblos indígenas, donde no se espera encontrarse con un pueblo indígena congelado en el tiempo, sino un pueblo que se incorpora y se vuelve parte del Estado Nacional a través de los principios interculturales y a través de lo que es la multiculturalidad, que probablemente también va a ser un proceso que se va a discutir, o que de hecho se va a discutir dentro de lo que es el proceso de la nueva Constitución en Chile. Este principio de participación está establecido en el convenio 169, en el artículo 2.1, en tanto que impone a los estados la obligación de asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada, sistemática, para proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto a su integridad como entidades colectivas. Uno de los principios más importantes presentes en este artículo 2.1 es el garantizar la participación indígena en la toma de decisiones que involucran sus intereses. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de proyectos en el norte de Chile, proyectos mineros en el norte de Chile. En el caso de generarse un proyecto en un territorio que sea ancestralmente ocupado por un pueblo indígena, lo que busca el convenio 169 no es que no se realice el proyecto en particular, que eso es algo que yo siempre les digo desde que empezamos a estudiar el convenio 169, en cuanto al convenio 169 se encuentra dentro de un sistema, sino que lo que hace es buscar que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tengan una participación en estos proyectos, es decir, que su opinión y su participación económica no quede excluida, como había quedado históricamente dentro de lo que vimos y las razones por las cuales se redactó el convenio 107 de la OIT y por lo que se creó el convenio 109 de la OIT, es decir, hacer partícipes a los pueblos originarios en estas discusiones, y no solo en estas discusiones, no solamente escucharlos, sino en efecto obtener su participación, su consentimiento y eventualmente incluso cuando hablamos de participación que puedan participar económicamente de estos proyectos. Es así como se busca que participen en esta toma de decisiones, porque recuerden que entonces cuando nosotros se realiza la consulta indígena no se encuentra como satisfecha si solamente se realiza un momento de información a los pueblos indígenas, sino que lo que se busca es que en el proceso de la consulta indígena, que tiene diversas etapas, el privado, el Estado o quien sea que esté originando este proyecto se siente con los pueblos indígenas a conversar sobre el proyecto en particular, a escuchar aquellos principios o intereses que puedan tener los pueblos indígenas en el proyecto en particular y considerarlos para la modificación de ese proyecto, a fin de obtener el consentimiento y a fin también de mejorar este proyecto en particular y de evitar conflictos posteriores. Lo mismo en el caso de la implementación de planes y programas de desarrollo que se ejecutan en los territorios. ¿Por qué menciono esto? Es decir, en el caso que algún servicio público, en el caso de que alguna decisión de Estado
del gobierno chileno pudiera afectar en algún grado un territorio ocupado tradicionalmente, ancestralmente por pueblos indígenas nacionales, debe necesariamente realizarse también la consulta indígena con respecto a este proyecto. Y en este punto que yo les digo, que creo que también se los he mencionado con anterioridad, también existe una discusión importante con respecto al proceso constituyente que nosotros estamos viviendo actualmente, que ya sabemos quiénes son nuestras y nuestros constituyentes. Probablemente en algún momento, de hecho ya está la discusión presente sobre si esta nueva constitución para Chile, independiente de la presencia de los escaños reservados para pueblos indígenas, puede involucrar o no una consulta, en cuanto necesariamente nosotros podríamos decir que existe un interés y una afectación directa de territorios e intereses y principios de los pueblos indígenas en esta nueva constitución para Chile. Entonces probablemente va a requerir ser consultado, algunos dicen, puede que la consulta se realice al final de todo el procedimiento, es decir, una vez que tengamos el texto final de la Constitución nueva, o algunos dicen, y esto va a ser algo que va a tener que ser definido en el reglamento por los mismos constituyentes, las y los constituyentes, cada vez que se tome alguna decisión por parte de los constituyentes que pudiera afectar a los pueblos indígenas, debiera realizarse consulta. Es algo que todavía no se determina, y no se sabe, y para gran parte de los pueblos indígenas nacionales no se satisface este principio y este lineamiento de la participación solo con los escaños reservados, ¿no? Se los comento porque probablemente va a ser una discusión que se va a dar y que tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando sobre el convenio 169 y específicamente sobre la consulta indígena. La idea, lo que busca principalmente este principio de la participación en la consulta indígena, y que es lo que hemos conversado hasta este momento, es que se genere un diálogo intercultural. Es decir, la consulta, nuevamente, no se trata solamente de una reunión de información, sino que lo que busca principalmente, y es el espíritu del convenio 169, es que se genere un verdadero diálogo intercultural entre los que intervienen en este proyecto. Es decir, en este caso, una empresa en particular, que puede ser una empresa minera, o por otro lado, un Estado en particular que está generando una determinada política, o el Estado de Chile que está generando una nueva constitución, también, y por otra parte, los pueblos originarios que pudieran verse afectados esencialmente por este proyecto en particular. Entonces, lo que busca es que se genere el diálogo intercultural. Yo les mencionaba que cuando hablamos de un diálogo intercultural, lo que se genera es una discusión entre estos tres integrantes, otros dos integrantes en su caso, donde se produce un cruce de opiniones. Y este cruce de opiniones genera cambios en ambos lados. Es decir, cuando hablamos de interculturalidad, no solamente se refiere a que nos encontremos en un territorio con diferentes naciones que ocupan ese territorio, sino que nos referimos a que esas diferentes naciones que ocupan ese territorio, además generan diálogos que generan cruces entre estas diversas culturas y que generan resultados que tienen elementos de ambas culturas. Esa es la diferencia cuando hablamos de intercultural y cuando hablamos de pluricultural. Esa es la importancia. El convenio establece el estándar de participación en los siguientes artículos del convenio 169. La participación en general, que es el artículo 2.1 que yo les mencionaba hace un rato. La participación en la toma de decisiones, que es algo que les comenté hace un rato y que está regulado en el artículo 6.1.b. Acuérdense que el artículo 6 es el que regula la consulta indígena. El desarrollo de las instituciones de los pueblos indígenas en el artículo 6c. La participación en los planes y programas de desarrollo, que es lo que yo les comentaba con respecto a las decisiones que un Estado en particular pueda tomar con respecto a los pueblos indígenas en el artículo 7.1. La participación en la utilización de los recursos o elementos de la naturaleza, y esto se encuentra regulado en el artículo 15.1, y que se relaciona con esta noción que yo les conversaba hace un rato de el espíritu que tiene el convenio 169 de que los pueblos indígenas participen también económicamente de estos planes de desarrollo que se desarrollan o se generan en sus territorios. ¿Por qué esto se los reitero? Porque sobre todo en nuestro estado, pero en general suele ocurrir de esta manera, coinciden los territorios indígenas o los territorios que ancestralmente fueron ocupados por pueblos indígenas con proyectos económicos de interés nacional. Y en el caso nuestro, si hablamos del norte de Chile, coinciden los territorios ancestralmente ocupados y reivindicados por los pueblos indígenas Aymara, Quechua, Licanantay, es decir, en el norte grande,
con territorios que son objeto de exploración y explotación minera en todos sus niveles, es decir, no únicamente en cobre, y entendiendo que nuestro modelo económico es un modelo económico esencialmente extractivo, es decir, que nosotros permitimos que vengan terceros y extraigan elementos de la naturaleza y nos paguen por ese proceso. Genera entonces que, y esto que nos ocurre en Chile, ocurre en Perú, ocurre también en Argentina y así, ¿no? En diferentes estados donde encontramos población indígena, ocurre en Ecuador también, en México y así, puedo mencionar muchos ejemplos. Lo que ocurría tradicionalmente, es decir, antes de la existencia del convenio 169 e incluso antes de la existencia del convenio 107, es que se ocupaban estos territorios sin siquiera consultar a los pueblos indígenas, en muchos casos incluso transgrediendo sus derechos humanos y obligándolos a trasladarse a territorios distintos de sus territorios ancestralmente ocupados. Eso es lo que ocurría. Entonces, el convenio 169, y no solamente se transgredía sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, se les movía de sus territorios y se les afectaba directamente, sino que además tampoco tenían ninguna participación en ese proyecto económico. No se les preguntaba su opinión, como así tampoco se les compensaba de manera alguna por este proyecto económico. Lo que busca hacer entonces el convenio 169 es que participen activamente de estos proyectos, que den su opinión, que mejoren los proyectos con dicha opinión y además que tengan una participación económica en estos proyectos. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Personalmente no, profe. Gracias. No sé quién me habló porque están chiquititos, no los veo. Ya. Les mencionaba aparte que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ustedes saben que el convenio 169 fue regulado por la OIT, genera entonces diversos elementos de lo que nosotros entendemos que es la participación o unos criterios básicos de la participación, y nos dice que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a participar en todas y cada una de las etapas de un proyecto, política o programa. También se permitirá dicha participación durante la concepción o diseño de políticas, programas o proyectos hasta su aplicación y evaluación. Y dichos proyectos participarán en la adopción de decisiones en todos los niveles, es decir, los pueblos indígenas debieran participar en la generación de proyectos a nivel nacional o de políticas públicas a nivel nacional en todos los niveles, es decir, a nivel local, nacional o regional, sean de instituciones políticas selectivas o sean de administraciones nacionales y locales, como por ejemplo en el proceso constituyente actual. Nosotros podríamos argumentar si nos encontramos ante una verdadera participación de los pueblos indígenas en la adopción primero de la decisión de generar una nueva constitución para Chile, y que es una decisión claramente de carácter nacional, pero que también tiene una afectación de carácter local o regional, y que de hecho una de las discusiones que se está dando en el proceso constituyente es que la participación que nosotros tengamos a nivel de una nueva constitución para Chile no se ve solo a nivel centralizado, sino que también se ve a nivel regional. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, recién acaba de leer un artículo, ¿cierto? ¿Qué artículo era, profe? No, ahora no estoy leyendo un artículo. Ah, no, pero ¿qué creí en delante dijo artículo 15, número uno o no? Sí, pero ese ya fue ya. Ahora estoy Ah, ya. hablando sobre... Cuando hablé del artículo 15, número 1, me refería a la participación en la utilización de los recursos naturales. Ah, ya, ok. Ya, profe, pensé Después que de era ese. eso, sí, no necesariamente. Lo que les estoy hablando ahora son a partir de estos preceptos legales que yo les mencioné, el 2.1, el 6.1.b, el 7, el 15, la OIT nos dice ciertos criterios básicos con respecto a qué entendemos por la participación. Y eso es lo que estoy hablando ahora. Ah, Profe, ya. yo tengo una Ese. pregunta. Dígame. Según lo último que usted habló acerca de, por ejemplo, del proceso constituyente en cuanto a la consulta indígena, yo vi un reportaje que hizo una fundación. eh, Mi pregunta es, por ejemplo, ¿podría la convención constitucional transgredir el convenio 169? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo transgredir? Porque, por ejemplo, dicen que esto de la nueva constitución también afectaría a lo que es a los pueblos. Entonces se está como pidiendo que se le haga una consulta previa, como una consulta previa en cuanto al proceso constituyente, porque se supone que
que se debe conocer la opinión de la CENIA si hay un cambio de legislación. Entonces, De los pueblos. claro, esa era mi pregunta, me da por decir etnia, de los pueblos, esa era mi pregunta. Y aparte que nuestras autoridades, todas nuestras autoridades, todos los colores políticos también dicen etnias, pero es muy erróneo, entonces por eso que para que ustedes no se queden con esa costumbre para cuando trabajen después. Por eso le preguntaba si es que era como necesario hacer una especie de consulta, porque se supone que esto no le afectaría o ocuparía parte, claro, tendrían injerencia también. Sí, o sea, necesariamente va a afectar a los pueblos indígenas de forma directa, o sea, tiene un interés preciso para los pueblos originarios, para todos los nacionales, pero para los pueblos originarios van a haber muchos temas que van a ser de absoluto interés. Por ejemplo, definir territorio. Si vamos a hablar de territorio, si vamos a hablar de tierras, esto ya es un interés de pueblos originarios a nivel nacional, pero específicamente el pueblo mapuche en cuanto a las reivindicaciones territoriales que están haciendo históricamente, ¿no? Y bueno, el proceso de pacificación de la Araucanía, etcétera. Si vamos a hablar del agua, probablemente eso también va a interesar a todos los pueblos originarios a nivel nacional, específicamente también a todos los pueblos indígenas del norte. Sí, van a haber muchas cosas que vamos a tener que necesariamente ver cómo lo vamos a hacer, si va a haber una consulta previa, si va a haber una consulta previa en cada uno de esos artículos o si va a haber una consulta hacia el final, que yo creo que si bien sería lo más práctico, creo que quizá no sería lo más ajustado a los términos de la consulta indígena, quizá lo más ajustado sería ir haciendo consulta en cada uno de los artículos relevantes y extender el tiempo que el proceso constituyente se tome en la redacción de esta nueva constitución a fin de garantizar que el proceso constituyente, la nueva constitución no fracase, ¿no? Y con respecto a lo que usted me dice, si la nueva constitución pudiera afectar el convenio 169, no podría. No puede tampoco afectar ninguno de los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito como país. Nosotros, todos los tratados internacionales y las obligaciones en las cuales nosotros, sobre todo los de derechos humanos, bajo ningún punto pueden cambiarse en la nueva constitución. Eso sería la primera estructura que nosotros tenemos que respetar para poder redactar una nueva constitución. No podemos transgredir nuestros obligaciones internacionales, menos cuando hablamos del convenio 169 de la OIT, porque el convenio 169 de la OIT es de aquellos tratados que regulan temas de derechos humanos. Entonces, entendiendo esto, nosotros, y esto es un principio de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos, nosotros no podemos dar un paso atrás una vez que ya hemos dado el paso hacia adelante. Entonces, nosotros no podríamos transgredir lo que ya nos hemos obligado a través del convenio 169. Lo que sí podríamos hacer, y sería ajustado al convenio 169, sería generar una constitución, una nueva constitución, que se funde y garantice aquellas cosas que nosotros estamos estudiando ahora que dice o regula el convenio 169, cosa que nuestra constitución actual y nuestro marco normativo nacional no ha hecho de forma expresa, ¿no? Sino que en muchos casos, que dentro de los casos que yo les mencionaba, en el caso de la comunidad indígena Carimán Sánchez y Gonzalo Marín con Inversiones WIFE, la Corte de Apelaciones de Temuco lo que vino a hacer fue entender que un artículo del Código de Minería que hacía no aplicable la consulta no era aplicable si los solicitantes que solicitaban que se realizara la consulta y que se incluyera este proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental eran de pueblos originarios. Es decir, lo que entendió la Corte de Apelaciones es que en virtud del principio general que, como nosotros somos parte del convenio 169, debiéramos haber modificado nuestra legislación, de cierta manera, la Corte de Apelaciones de Temuco vino a decir que tácitamente se modificó ese artículo del Código de Minería y, por tanto, indicó y solicitó a la CONADE un informe sobre la procedencia de la consulta indígena en ese proyecto en particular. Entonces, no podría modificarse o nosotros no podríamos ir en contra de aquello que nosotros ya nos hemos obligado internacionalmente. No podríamos. De hecho, lo que podríamos hacer es incorporarlo a nuestra Constitución, sí. Lo mismo, porque ha ocurrido mucho, sobre todo sí, yo diría que dentro de la discusión de este último tiempo, nosotros tampoco podríamos volver a incorporar la pena de muerte en virtud de este nuevo proceso de la Constitución. Aunque lo redactáramos, no sería válido, porque nosotros ya tomamos el paso de acabar con él. Entonces, como ya dimos el paso hacia adelante, no podemos retroceder. Si retrocediéramos, entonces saldríamos de la comunidad internacional y nosotros somos un Estado extremadamente pequeñito, una economía extremadamente dependiente. Por tanto, no podemos tomar ese tipo de decisiones que en todo caso serían decisiones, por todo lo visto, absolutamente ilegales. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Entonces, continúo. Está hablando sobre la participación.
Y les mencionaba sobre, claro, sobre la participación, le dije sobre dichos pueblos que pueden, claro, que van a participar en esta adopción de las decisiones nacionales en todos los niveles. Hablamos también sobre el proceso constituyente nacional y además nos dice la OIT que la participación se efectuará a través de las propias instituciones tradicionales u organismos representativos de los pueblos interesados y no mediante estructuras impuestas desde fuera de la comunidad, salvo que la misma comunidad las acepte. Por ejemplo, yo les mencionaba que en el proceso de consulta, en un principio se cometía un error porque se llamaba a consulta a instituciones que se consideraban que eran representativas de los pueblos originarios y eran instituciones creadas por la ley indígena. Ahora, puede ocurrir que el pueblo sí esté de acuerdo con que quienes intervengan en esta consulta indígena como institución, por ejemplo, sean los representantes de las áreas de desarrollo indígena. Si el pueblo originario que puede ser afectado por este proyecto en particular decide que quien lo represente sea su representante ADI, entonces, a pesar de que no es la institución de carácter tradicional, se permite en virtud de lo que dice el mismo convenio 169 y se entendería que participaron adecuadamente. Por eso, dentro de la etapa de planificación de la consulta indígena, se realiza una conversación con los pueblos originarios buscando determinar primero cuáles son las estructuras tradicionales que pueden participar de la consulta indígena, pero a la vez se pregunta a quienes asisten a estos procesos de planificación de la consulta indígena quiénes serían las autoridades o quiénes serían las instituciones representativas que pueden participar de este proceso de esta consulta indígena. En general, lo que ocurre es que no solamente participan estas instituciones representativas o solamente las altas autoridades de una comunidad indígena, sino que participan también el resto de los miembros del proceso de consulta indígena. En cuanto a la forma de llegar a acuerdos, la forma de tomar decisiones de las comunidades indígenas son distintas a las formas en que nosotros entendemos la forma de obtener el consentimiento y muchas veces tiene que ver con la participación de todos los miembros de la comunidad y no solamente de los representantes de esa comunidad en particular. Entonces, para que sepan de que no basta a veces con llevar o hacer porque esto también ocurre mucho, ¿no? No basta con llegar a un acuerdo solo con quien está a cargo de una comunidad indígena, sino que es necesario contar y hay que revisar los reglamentos de esa comunidad en particular, porque muchas veces las decisiones que toma quien esté a cargo de esta comunidad indígena tienen que ser apoyadas por un quórum determinado de la comunidad indígena. Y se los menciono porque en el caso del Cerro Márquez y en muchos otros casos, a veces, digo mineras porque en este caso en particular es una minera, llegan a acuerdo con el presidente de la comunidad indígena y acompañan al Servicio de Impacto Ambiental y a quien corresponda, la autorización que les da el presidente de esta comunidad indígena para realizar una determinada exploración o una determinada explotación de un terreno. En este caso era exploración. Pero, ¿cuál fue el error? Y fue lo que se reclamó ante la Corte de Apelaciones de Arica y eventualmente ante la Corte Suprema, fue que si bien contaban con el consentimiento del presidente, en virtud del reglamento de esa comunidad indígena, no bastaba con contar con la autorización de este presidente, sino que el presidente debía llevar esta decisión a la comunidad, lo que tenía que ser votado y apoyado por la comunidad en particular. Entonces, por tanto, en la realidad, la minera negoció mal y no obtuvo el resultado esperado. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del interés de la minera y no desde el punto de vista del pueblo indígena, se hizo mal esa negociación. Si lo vemos desde el punto de vista de la consulta, se hizo mal en todo nivel porque yo no solo debiera consultar o no solo debiera tener una negociación con el presidente de la comunidad indígena, sino que me debiera verdaderamente preocupar de que se realice una consulta indígena. Si lo veo desde el punto de vista de la empresa, a fin de evitar conflictos en ese proyecto que yo estoy generando. Esa es la manera en que yo los evito. Bueno, con respecto a la determinación de las instituciones representativas, que es lo que yo les mencionaba ahora, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han señalado que lo importante es que éstas sean fruto de un proceso propio e interno de los pueblos indígenas, que yo les mencionaba. Es decir, en la etapa de planificación que nosotros tenemos, lo importante es que sean los mismos pueblos indígenas los que nos indiquen quiénes serían estas instituciones representativas. No que yo se lo imponga, no que yo al redactar o este proceso de consulta yo determine que quienes intervengan sean solamente los representantes ADI, de estas áreas de desarrollo indígena que son las que yo les mencionaba fueron creadas por la ley indígena. No puedo tomar yo esa determinación. Si las comunidades y los pueblos indígenas
así lo determinan, entonces no habría ningún problema y se podría entender que es una comunidad representativa a fin de considerar que se realiza la participación en virtud del convenio 169 de la OIT. Siguiente, en cuanto al consentimiento previo, libre e informado. El consentimiento, y recuerden que acá hay una distinción cuando nosotros hablábamos de la consulta o la obtención de la consulta indígena, y por otro lado cuando hablábamos de la obtención del consentimiento. El consentimiento es un estándar vinculante exigido por el convenio 169 de la OIT para ciertos casos específicos, es decir, no para todos los casos yo tengo que obtener el consentimiento, sino para solo los casos que yo voy a mencionar ahora. Debo obtener el consentimiento cuando se vayan a tomar medidas a favor de los pueblos indígenas, por ejemplo, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente, y no deben contrariar los deseos libremente expresados por estos pueblos. Y en este caso, y esto se encuentra regulado en el artículo 4.2 del convenio 169, y ahí si es que tienen el convenio a mano o si lo van a tener en algún momento, entonces ellos se tienen que poner que no basta con la consulta, que lo que hay que obtener es el consentimiento. Y en este caso se relaciona mucho con lo que nosotros estamos conversando con respecto al proceso constituyente. Porque fíjense que dice que cuando yo tenga que tomar medidas a favor de los pueblos, no deben contrariar los deseos libremente expresados por estos pueblos. Entonces, en todo este proceso constituyente, en toda la generación de la nueva constitución para Chile, si bien nosotros no sabemos cuáles son las decisiones que van a tomar los constituyentes, pero al parecer dentro de las medidas que se quieren tomar, o de las que se han conversado o yo he escuchado por parte de los constituyentes a nivel regional, nacional y local, sería el que nos reconozcamos como un Estado pluricultural. Eso necesariamente va a ser una medida a favor de los pueblos indígenas que no deben contrariar los deseos libremente expresados por ellos. Nosotros hemos escuchado estos deseos libremente expresados por los pueblos indígenas, hemos obtenido el consentimiento para tomar estas medidas, porque recuerden que la consulta, en el caso de la consulta indígena, yo consulto a los pueblos indígenas para conocer, para tratar de que se genere un diálogo intercultural y mejorar los proyectos en particular, pero si es que terminado esta negociación, esta conversación, este diálogo intercultural, no se llega a un acuerdo, la consulta no constituye en los parámetros del convenio 169 un derecho a veto de ese proyecto en particular. Pero si nosotros hablamos del consentimiento, es decir, aquellos casos en que el convenio 169 me dice que no basta la consulta, sino que lo que debemos obtener es el consentimiento previo, libre e informado, es distinto. Porque en ese caso yo sí tengo que contar con la aprobación del pueblo en particular que va a ser afectado por esta medida. Más interesante va a resultar la discusión sobre la propiedad en Chile, cómo nosotros vamos a regular la propiedad en Chile, que se sabe hacer una discusión muy interesante, no sabemos cuáles van a ser los resultados porque quienes intervienen en este momento o quienes nosotros vemos que son los constituyentes, en su gran mayoría son independientes, también están los miembros de los escaños reservados, los partidos tradicionales finalmente tienen muy baja representación en la constituyente, la Democracia Cristiana tiene 1 o 2 representantes, por dar un ejemplo de un partido muy tradicional y muy presente. Hemos tenido varios presidentes de la nación, de la Democracia Cristiana, y solamente tienen 2 constituyentes, o 1. Entonces, para que vayamos pensando cómo va a ocurrir en este caso, porque en este caso, entonces no va a bastar solo con la consulta a los pueblos indígenas, sino que vamos a tener que obtener el consentimiento, para poder entender que nos encontramos ante un consentimiento previo, libre e informado, en virtud del convenio 169 de la OIT. Algunos me podrían argumentar, bueno, pero de pronto con la participación o la incorporación de los escaños reservados, alguien me podría decir, quizá se está expresando los deseos de los pueblos indígenas y se satisface el principio de la participación de los pueblos indígenas. Y hay muchos autores a nivel nacional que consideran que, bueno, abogados y abogadas que consideran que esa sería una participación suficiente para los pueblos indígenas. Pero vamos a tener que ver cuál es la discusión que se va a dar cuando se genere el reglamento por los propios constituyentes de este proceso, y qué es lo que va a ocurrir, si es que los pueblos originarios se van a sentir satisfechos con esto o no, o eventualmente si vamos a llegar a la instancia internacional, si se va a determinar de que debimos o no obtener el consentimiento en este caso particular. Además, tenemos que obtener este consentimiento previo, libre e informado para cuando se establezca una prohibición general de desplazamiento forzoso, y esto en virtud del artículo 16, número 1 del convenio 169, como así también para el consentimiento para traslado o reubicación. Es decir, para cuando yo tenga que tomar una decisión de, por un lado, prohibir que un pueblo indígena se mueva del territorio, o por otro lado, que yo necesariamente para generar un proyecto
deba trasladar el pueblo indígena desde un territorio ancestralmente ocupado a otro territorio distinto a este ancestralmente ocupado. Para yo tomar esas decisiones, no basta con que yo consulte a los pueblos indígenas, yo debo obtener su consentimiento. ¿Se entiende la diferencia entre las dos nociones? Entre consentimiento y consulta. Creo que sí, profe. Estoy intentando ¿Sí? ahí. Sí, estoy intentando conectar, pero creo que la gran diferencia es que el consentimiento tiene que ser sí o sí otorgado por el pueblo indígena, ¿por cierto? Sí. Ya, en cambio, la consulta no es tan necesario, ¿cierto?, en los casos específicos. No, son cosas distintas. La Sí, consulta, yo consulto a los pueblos indígenas y genero ese diálogo intercultural que yo les decía, a fin de que los pueblos indígenas me indiquen, hagan indicaciones al proyecto, conversen cómo van a participar de este proyecto, etcétera. Y si terminado el proceso, el pueblo indígena aún así no está de acuerdo con el proyecto en la forma en que se está quedando al final, no significa necesariamente que ese proyecto vaya a estar vetado o no vaya a ocurrir. En cambio, en los casos que yo estoy mencionando ahora, en que yo requiero consentimiento previo, libre e informado, no basta con este diálogo intercultural en que conversa el pueblo indígena con el privado o con el Estado, sino que yo necesariamente tengo que contar con el consentimiento. Es decir, el pueblo indígena tiene que estar de acuerdo con lo que se está presentando. Por eso, porque siempre se da mucho la discusión sobre si la mayor garantía que se contiene en el convenio 169 es la consulta indígena. En realidad no lo es. Si bien es una herramienta muy interesante, muy novedosa, en cuanto no puede paralizar un proyecto que pudiera ser o que pudiera verdaderamente afectar a un pueblo indígena, sino que solamente se genera este diálogo intercultural, no es la mejor herramienta que tiene el convenio 169. Es una mejor herramienta el consentimiento previo, libre y informado, pero el punto de esto es que solamente nosotros podemos exigir, en virtud del convenio 169 de la OIT, que se pida el consentimiento previo, libre y informado en los artículos que yo les menciono, en el artículo 4.2 y en el artículo 16 en sus diferentes numerales, que son el 16.1, 16.2 y 16.3, y el 16.1 es en el caso de prohibición general de desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas, número 2, consentimiento para traslado o reubicación, número 3, derecho a regresar a sus tierras. Si cualquier medida en que se vaya a revisar la posibilidad de este derecho de regresar a sus tierras para los pueblos indígenas, que recuerden que hay fallos muy interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la especial conexión que tienen los pueblos indígenas con sus territorios, y y que incluso esta conexión se mantiene en el tiempo, aunque el pueblo indígena haya sido trasladado o hace mucho tiempo que no ocupe dichos territorios. Y esto es muy interesante, este derecho a regresar a sus tierras y este consentimiento previo, libre y informado que establece el convenio 169 para el caso de el pueblo mapuche, ¿no? Que sería el pueblo a nivel nacional, si bien no es el único, ¿no? Pero que está haciendo reivindicaciones territoriales importantes con medidas más extremas dependiendo de qué comunidades nosotros estemos hablando, con respecto a los terrenos y territorios que ocuparon en su tiempo. Y aquí les comento, porque no sé si les he hecho la distinción hasta este punto, en nuestra legislación, la ley indígena hace una distinción entre lo que entiende como tierras y territorios indígenas, y en general la ley 19.253, que es la ley indígena en Chile, nos habla de tierras. Cuando nos habla de tierras, en este parámetro de nuestra legislación nacional, entiende el concepto occidental de tierras, es decir, solamente el terreno superficial y no incluye aquellos elementos de la naturaleza que se puedan encontrar en el subsuelo de ese territorio, como así tampoco incluye ninguno de los elementos de la naturaleza que se pudieran encontrar incluso en el aire, es decir, en el espacio aéreo. Cuando nosotros hablamos de territorio, y que es el término que ocupa, no los quiero confundir, el término territorio que ocupa y acuña específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
es un concepto distinto a este concepto que nosotros entendemos como tierras en el marco normativo de la ley indígena, porque se refiere no exclusivamente al terreno superficial de esta tierra, territorio, sino que se refiere a todos los elementos contenidos de la naturaleza en el subsuelo, como así también todo el espacio aéreo que pudiera involucrar este territorio. Eso es un territorio indígena en el marco normativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del convenio 169 de la OIT, se discutió mucho por parte de los estados cómo definir o qué término ocupar cuando hablaba de territorio o tierras indígenas. Finalmente, el convenio 169 de la OIT habla indistintamente de tierras y territorios, pero los hace sinónimos. Es decir, entiende por el concepto de tierras y territorio el concepto de la cosmovisión indígena de territorio. Y este concepto que ya había acuñado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, este concepto que no solo involucra el concepto occidental de propiedad que nosotros tenemos del suelo, sino de todos los niveles y todos aquellos recursos que se contienen en ese territorio. Eso no ocurre en nuestra legislación porque nuestra legislación no ocupa el término territorio, sino que ocupa el término tierras y siempre lo distingue este concepto de tierras de este concepto más absoluto de territorio. Y aparte que nuestra legislación, a diferencia de la gran mayoría de las legislaciones del mundo, hace una explotación de los distintos niveles del territorio donde puede ser que una persona sea dueña del suelo, otra persona sea dueña de una concesión minera que se encuentra por debajo de ese territorio, de ese suelo, otra persona puede ser dueña de los derechos de agua que se encuentran en ese territorio y así, en virtud de un mismo pedacito de tierra, podemos tener 3 o 4 titulares de diferentes derechos reales constituidos en ese territorio. Y lo mismo ocurre con respecto a cualquier derecho con respecto al espacio aéreo que pudiera ocurrir. Nosotros como que parcelamos toda la propiedad en diferentes titulares. Eso es de nuestra legislación y es parte del marco normativo creado desde 1980 en adelante, ¿no? Que modificó el Código de Aguas, que modificó el Código Minero, que modificó la Constitución, que generó una serie de decretos, etcétera, ¿no? Para que nosotros entendamos de dónde, porque esa noción que nosotros tenemos de la propiedad es una noción muy atípica y muy inventada por nuestra legislación y que obedece a un modelo específico, que es un modelo neoliberal de cómo nosotros hacemos la generación de diversos o constituye diferentes derechos reales sobre un mismo territorio. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Y es importante, porque probablemente en el proceso constituyente se va a discutir. ¿Qué entendemos cuando se discuta probablemente y se va a discutir el derecho de propiedad? ¿Qué entendemos por propiedad? Y se va a discutir si hablamos de tierras o si hablamos de territorio. Y si hablamos de o si entendemos que tierras y territorios son el mismo concepto. Y ahí va a entrar a la discusión sobre estos derechos de aprovechamiento que terceras personas tienen sobre recursos naturales, como así también los derechos que se tienen sobre el suelo. Entonces, ¿vamos a afectar los derechos que tienen terceras personas? ¿Podemos hacerlo? Esa va a ser una discusión muy relevante a la hora de definir esta idea de tierras y territorios, e incluso por los mismos derechos ya que puedan tener los mismos pueblos indígenas, porque en el caso del norte de Chile, el pueblo indígena Aymara y Licanantay, en virtud de la ley indígena, son o tienen el derecho excepcional a ser dueños del agua, es decir, no son dueños de derechos de aprovechamiento de agua, sino que son dueños del agua. Y esto se debe, o la ley indígena permite este reconocimiento en virtud de los usos ancestrales que los pueblos indígenas hacían del agua históricamente, ¿no? Del agua en el norte de Chile. Como se hace este reconocimiento por la ley indígena, ¿qué ocurre si después nosotros, cuando tengamos que definir en el proceso constituyente el derecho humano al agua? Si nosotros finalmente determinamos en la nueva constitución que vamos a reconocer que el agua en Chile ya no es un bien susceptible de generarse derechos de aprovechamiento sobre ella por privados, si nosotros quizá determinamos que el que exista un mercado de agua es algo inmoral, podemos afectar los derechos previamente constituidos y específicamente podríamos afectar a los que son dueños del agua, que serían los pueblos indígenas. Esa es una discusión muy relevante que se va a dar probablemente en el proceso constituyente y que tiene que ver con estas ideas sobre el concepto. Y, por ejemplo, si tomamos esa determinación, debiéramos obtener el consentimiento del pueblo indígena en virtud de lo que establece el artículo 16 del convenio y el artículo 4. Es una discusión muy importante que se va a tener que definir en su momento, se va a definir probablemente por las y los constituyentes, pero va a pasar por un proceso importante de discusión académica, yo creo, para poder determinar si se puede o no se puede tomar ese tipo de decisiones.
o si podemos tomarla solo para lo futuro y no para lo pasado, es decir, para lo ya previamente constituido. Les mencionaba este derecho a regresar a sus tierras, se lo mencionaba también con respecto al pueblo mapuche, que es el pueblo que realiza ciertas reivindicaciones territoriales importantes históricamente en el derecho nacional, y un principio general que tiene que ver con lo que regula la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 169, y por eso es que se pide el consentimiento y no solo la consulta, es que los pueblos indígenas y tribales, porque recuerden también que el Convenio 169 no solo regula derechos de los pueblos indígenas, sino también de los pueblos tribales, no deben ser trasladados de sus tierras. Por eso en el caso, dice, en el único caso en que no exista otra posibilidad más que trasladar al pueblo indígena a un determinado territorio, que no haya ninguna otra posibilidad, si yo debo reubicarlos, debo tener este consentimiento. Y cuando esto ocurra, o sea, es decir, cuando yo deba necesariamente mover a un pueblo indígena de un territorio a otro, siempre va a ser una medida de carácter excepcional y en circunstancias que se consideren como inevitables. La medida adoptada por el convenio para evitar este desplazamiento forzoso es exigir que se pida a los pueblos interesados su consentimiento y que este consentimiento sea expresado libremente y luego de haber recibido información clara y cabal sobre todos los hechos y cifras pertinentes. ¿Por qué la OIT lo dice de esta manera y lo establece de esta manera? Porque también ocurrió a nivel internacional, en Latinoamérica principalmente, o en América Total, porque en América Total también nosotros podemos hablar de existencia de pueblos indígenas y de pueblos originarios, antes de la llegada de los extranjeros, ocurría que se generaban procesos de información a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los pueblos tribales, donde en realidad lo que se hacía era engañar a los pueblos, y no se les entregaba la información real o verdadera sobre el asunto en particular que les pudiera afectar. No sé, ¿ustedes vieron la película Erin Brockovich? Personalmente no, profe. ¿No la han visto? Pucha, que hay un ejemplo No. bueno de eso. Ya. Es que, bueno, Erin Brockovich, ¿por qué les menciono esta película? Porque es una película que se trata de una afectación medioambiental que afectó a una población no precisamente indígena, una población en general de un pueblo, de una ciudad norteamericana, donde se contaminaron unos pozos subterráneos de agua que generó un daño tremendo por largos años a una población bien importante norteamericana, donde mucha gente sufrió enfermedades, cáncer, muerte, abortos espontáneos, muy terrible. Y Erin Brockovich es una persona que verdaderamente existió, que existe hasta el día de hoy, que se dedicó a investigar este caso en particular sin ser abogada, si bien ahora es abogada. ¿Por qué se los menciono? Porque en la película es muy interesante, ojalá la pudieran ver, sobre todo desde el punto de vista jurídico y de la importancia de cuándo se generan estas discusiones de afectación del medio ambiente y qué puede ser la participación que puede tener un determinado estudio de abogados en un caso como este. Lo que se hace en algún momento por parte de esta empresa que estaba contaminando los pozos es que engañaron a la población. Hicieron una reunión de información donde les hicieron firmar ciertos documentos y les dijeron que en efecto se habían contaminado los pozos, pero que lo que había entrado a los pozos subterráneos de agua era súper positivo y que iba a tener efectos positivos para su salud en lo futuro. Se los engañaron. Por eso es que se los menciono, porque se hizo esta reunión, que después Erin Brockovich lo descubre dentro de la investigación que realiza y que presentó eventualmente ante los tribunales norteamericanos para acreditar el muy mal actuar de esta empresa en particular y para que pudiera generarse una indemnización de perjuicios, y de los perjuicios de larga data que se había dado a toda esta población importante de gente norteamericana. Lo que se hizo fue generar una reunión informativa para engañar diciendo que sí, que en efecto se había producido la contaminación, pero que esta era positiva para la gente. Y la gente creyó esto. Y de hecho muchos años, y bueno, se les dio una compensación mínima, que en realidad lo único que buscaba era evitar una futura demanda por los daños y perjuicios que se estaban generando a lo largo del tiempo. Por eso que ojalá que pudieran ver esa película, porque es muy interesante para que conozcan de esta discusión y de que estas cosas que yo les comento ocurren en la realidad, no son cosas que uno se imagina que puedan ocurrir, y no solo ocurren con los pueblos originarios y pueblos indígenas, sino con la población en general. Entonces, si se dice y se nos da una información que no es una información real, a fin de evitar que nosotros tomemos las acciones legales que correspondan, a fin de evitar estos daños al territorio, y cuando hablamos de la afectación del agua o el elemento de la naturaleza, los daños que tienen a larga data para la población en general. Y para terminar sobre lo que estamos viendo hoy,
La OIT ha determinado el alcance de esta expresión, el consentimiento dado libremente con conocimiento de causa, en los siguientes términos. Significa que los pueblos indígenas y tribales deben comprender cabalmente el significado y las consecuencias del desplazamiento sobre el cual deben manifestar su acuerdo y aceptación. A eso se refiere esta idea de obtener el consentimiento. Se ha establecido que en el evento de que los pueblos indígenas y tribales no estén de acuerdo, pero la reubicación sea inevitable, esta debe llevarse a cabo en forma participativa y transparente, con plena conciencia y colaboración de los interesados y de acuerdo a las siguientes directrices. Todo esto dado por la OIT. Posible encuesta pública, que se refiere a la exigencia de un procedimiento adecuado que puede consistir en una audiencia o investigación pública u otra pertinente a las circunstancias del caso. Y les menciono un caso que probablemente ustedes no conocen. Años atrás, el Estado chileno, con el Estado boliviano, se dieron cuenta que los hitos que nos indican la frontera entre Bolivia y Chile no estaban bien ubicados justo en la frontera de Colchane con Bolivia. Esto generó que estos hitos fueran movidos y perdiéndose un pequeño porcentaje de territorio que hasta ese punto se entendía como territorio chileno, pero esto es porque estaban mal ubicados los hitos. ¿Qué hizo el Estado chileno? Obedeciendo este acuerdo que tenía con el Estado boliviano y reconociendo que se habían ubicado mal los hitos, los movió. No consultó en este proceso a los pueblos indígenas, pero buscó compensarlos de algún grado, porque hubo específicamente ciertas propiedades que fueron afectadas por esta movida de los hitos, porque perdieron una parte importante de aquel territorio que era su propio territorio, que ellos ya incluso tenían inscrito en muchos casos. Entonces, ¿qué hizo el Estado chileno? No de forma muy correcta, porque no siguió ninguna de estas directrices, ni tuvo en atención ningún tipo de directriz de cómo debiera haber tratado con un territorio que era indígena, pero lo que hizo fue generar una donación por parte del Estado para la comunidad indígena aymara. Y esta donación de territorio, de terreno, lo realizaron en alto hospicio. Entonces, aquellas comunidades que fueron afectadas por lo que se movieron estos hitos, son titulares como comunidad de carácter colectivo de un territorio o un terreno que se encuentra en alto hospicio. Se los menciono porque fue un caso que yo conocí cuando me encontraba trabajando en CONADI. Entonces, se buscó alguna forma de generar una compensación, pero cuando uno revisa el escrito de la donación que realiza el Estado de Chile a esta comunidad indígena que fue afectada por el que se movieron los hitos, en ninguna parte dice que se realizó como vía de compensación por este daño que se había generado por mover los hitos, sino que se dice que es como una concesión graciosa por parte del Estado chileno a esta comunidad indígena en particular. Y lo hace a la comunidad indígena, lo que es también un poco impropio, porque afectó también a gente que no era parte de esa comunidad indígena en particular que yo les menciono. Y ni tampoco establece cuáles son las reglas en cómo esta comunidad indígena puede utilizar ese territorio, o qué es lo que puede hacer con él. Entonces ahí está la discusión, y aparte lo hace en alto hospicio, donde finalmente se movió de un territorio ancestral indígena a un territorio que, si bien es un territorio urbano, que quizás está siendo ocupado por muchos miembros de pueblos indígenas que son urbanos, no obedece ninguna regla de las que yo les menciono. Y dentro de los otros parámetros, para terminar con lo que estoy hablando, también establece la OIT que los pueblos indígenas, en el caso de ser trasladados forzosamente, porque no tienen otra opción, el Estado en particular o el proyecto en particular, tienen el derecho a regresar. Podrán regresar a este territorio una vez que cesen las causas que determinaron su reubicación. Una de las causas que podría ocurrir para reubicar a los pueblos indígenas es, por ejemplo, que haya una situación de guerra o catástrofes naturales, o el caso que yo les menciono, sobre cuando se corrieron los hitos de Bolivia con Chile. No me había fijado que Alexandra me preguntó cuál era la ley que mencionó sobre la distinción de la tierra. Es la ley 19253, que es la ley indígena de Chile. Esa es la que no hace, finalmente me habla de tierras y no me habla de territorios. La que no hace la distinción, me dice que habla indistintamente de tierras y territorios, es el convenio 169 de la OIT, que nosotros entendemos incorporado a nuestra legislación nacional cuando nosotros ratificamos el texto del convenio 169 de la OIT, es decir, más o menos en el año 2008-2009. Y volviendo a los parámetros para poder terminar con lo que estaba hablando, en el caso de reasentamiento o rehabilitación aplicable en el caso que se haga imposible el regreso a las tierras de origen, por ejemplo, cuando estas deben o han sido inundadas, en cuyo caso debe haber un plan de reasentamiento.
este caso, el de reasentamiento y ubicación en el caso de tierras inundadas, hay un caso en Chile donde se inundaron unos territorios en el sur de Chile y se afectaron lugares donde, ¿cómo se llaman estos? Que habían cementerios indígenas y que estos fueron inundados con toda la afectación que esto pudiera tener para todo este contacto de carácter ancestral y espiritual que uno pueda tener con sus ancestros que se encontraban enterrados en esos territorios. O sea, para que vean cómo esto sí se da en la realidad y se da una discusión importante con respecto a esto. Y eso es lo que vamos a revisar hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? Yo no, al menos, profe. Ya. Entonces, recuerden que tenemos la entrega del trabajo el 1 de junio, para que no lo olviden, y que después de eso tenemos las disertaciones, para que lo vayan recordando, lo vayan anotando en su calendario si es que no lo tienen por ahí. Así que eso. Nos Profesora, vemos. disculpe, usted dijo que existía la posibilidad de hacer una modificación, porque acuérdese que nosotros tenemos la prueba de obligaciones. Lo hablamos la clase pasada con usted. ¿Pero lo tienen el 1 de junio? ¿No la tenían la próxima semana? No, pues la tenemos en junio, no sé qué día de junio, pero los primeros días de junio obligaciones. ¿Y cuándo entonces quedamos para la entrega del trabajo? Nosotros habíamos pensado que era una semana después, creo que era la ¿Cuándo? semana ¿El siguiente. 8? Claro, Sí, profe, creo que nos había dicho eso usted, profe, Sí, la que semana nos podía dar siguiente. una semana y entregamos el trabajo. Claro. Ya, pero entonces, ¿el 8 sí? Sí, sí, profe, no hay problema con el 8, yo creo. Sí, no, porque pasa que yo no me acordaba bien, se lo pregunté a otro compañero y él me dijo el 1. Por eso me confundí. Ya, entonces para el 8 de junio, para que no se olviden y recuerden que desde el mismo día 8 empezamos las disertaciones, ¿sí? Y es en orden de lista, Ya, profe, entonces el 8. ¿ya? El 8. El 8, o sea, el 8 es la entrega del trabajo escrito y de las disertaciones en la mañana de los 4 primeros compañeros que tienen que exponer dentro de la lista. Ya, entonces el 8 de junio lo dejo anotado. Ya, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese, chao, chao. Chao.